Annemiek van Vleuten out in front, racing for gold. She's going to be extremely hard to beat. And here she is, the leader, Annemiek van Vleuten. Got a little bit of an advantage on the descent. And whoa, no! Annemiek van Vleuten goes down hard. Annemiek. This was her focus. She had been recently training at altitude and she was putting everything into this individual time trial of the Olympic Games. When you see Annemiek in this sort of mood, it's something to behold. 28.27 seconds quicker for Annemiek van Vleuten. You can see how far up Annemiek van Vleuten is at 40 seconds ahead. She's absolutely flying out there. Is this the day she'll pick up a gold medal? There's Annemiek van Vleuten, 50 metres to go, 1 minute 13 quicker. What a ride, 43.9 kilometres an hour, 30 minutes, 13 seconds, 4.9 for Annemiek van Vleuten. It's super nice to rewatch it. Actually, I didn't rewatch too much yet. I didn't have time for it. So, especially with the English commentary, I didn't. Yeah, it's nice to see. But also, no, I'm still the same person, and I knew already before. Like with or without a gold medal, I stay the same person whose life is still the same. Only it was really like the cherry on the cake, I would say, that yeah, the story is finished, the circle is round. It started maybe in the Rio Olympics with that awesome fall, and yeah, now it's super cool to show everyone in the world that I was able to finish it off, and yeah, that's a really nice feeling. Yeah, the most important thing is that I took time to celebrate, I think. 1.5 weeks I went full gas out for dinner every night with different friends and different family. Yeah, I had some nice celebrations. It came to an end actually yesterday with a visit to the King and the Prime Minister with all the medalists from the Olympics, which was really nice because I didn't see them. We were just in a cycling hotel. So it was really nice to celebrate together with the Olympians. I think it's good for me to start again. So it's good that 1.5 week full gas celebrations, and now I'm ready to build up for the second part of the season. I love to race next year without the pressure and just pinning on the number without the pressure of Olympics, and having really nice goals. And like the Tour de France for women, every time they add a new race for us, and it's super motivating. So I don't look at Paris. It's also, I think I will not go until Paris, or I don't know, but I look year by year, and next year I'm super motivated by the Tour de France for women. I was also quite sad to miss the Giro d'Italia this year, so that's also still very motivating for me. And like an Amstel Gold Race I never won, the Waalse Pijl, the Flèche Wallonne I never won, so there's a lot still. And I still love to ride my bike, go to Colombia next year, so there's so much still that gives me energy, not only winning races, but also just explore countries, meet new people, and work together with my Movistar team. La verdad que ese primer año con Movistar me ha pasado muy bien con las chicas y con el equipo, y vuelvo aquí con ganas de hacerlo bien y de volver a repetir este tipo de buena carrera que he podido hacer los años anteriores. Tenemos un equipo pues eso, muy enfocado a Annemiek, pero estoy seguro que ella también va a querer que nosotros juguemos nuestras bazas. La verdad que venimos con un equipo muy potente. Creo que no solo podemos aspirar a la general, sino también a la búsqueda de alguna etapa previa a la alta montaña con corredoras como Ott, como Bárbara, incluso la propia Sheila, y que les viene muy bien ese tipo de recorrido. Entonces creo que podemos luchar por ambas opciones. Lo primero, para mí es, eso, ya os lo dije ayer a Annemiek, personalmente es un orgullo
como campeona olímpica para su país y para nosotros, tenerla aquí. O sea, empiezo así la charla hoy, de verdad. O sea, un orgullo. Eso por un lado. Lo segundo, Clásica San Sebastián también. No sois conscientes, desde la bici al final, tú solamente piensas en cuidarte, en sufrir y en dormir, nada más. Que sepáis eso, que dais una imagen que es increíble. O sea, el pasito ese que nos pidió Eusebio en Almería se está consiguiendo. Y una de las pruebas es San Sebastián. Una más, me refiero. Así que, orgulloso de Annemiek, orgulloso de lo que estamos consiguiendo este año y entre todo a ver si sacamos el Tour de Noruega, ¿vale? O sea, esa es la bienvenida que os doy y vamos a por ello, ¿vale? Por lo demás, menú de hoy, tal y como es la tercera etapa, está claro, la apuesta es Annemiek. Si fuese el recorrido como otros años, jugaríamos otras bazas, ¿vale? Como entráis aquí, kilómetro 117, vais a acabar aquí, kilómetro 141. Punto. Si entráis en el puesto 20, vais a acabar en el puesto 18. Porque se van a caer dos. Que es muy técnico, ¿no? Sí, exacto. Muy relevado. Son 6,7 en cada vuelta, ¿eh? Entonces, por favor, ahí, todas las chicas delante. A mí me gustaría, Lea, todo el día con Annemiek, porque te mueves muy bien, ¿vale? Babi y Sei, disputamos. Tenéis piernas, tenéis cabeza, habéis trabajado muy bien. Y nosotras intentamos ir a hacer una escapada también, atacar o no. Vamos a guardar. ¿Tú quieres ir a la fuga? Si se puede. Si vas es para ganar, ¿eh? No para salir en televisión, ¿eh? No voy a salir para... Entonces, tú sabrás, ¿quieres fuga? Gana etapa. Si no, quieta. Bárbara, como te veas, si te ves bien, habláis entre vosotros, por favor, respeto y os la jugáis. Ya sabéis la rueda buena y para adelante. Sí. Esto me lo descargo aquí en el formato este, no sé si lo sabes, está en vez de en GPX, en TCX. Entonces, las anotaciones que hago yo aquí les saltan en el Garmin. Yo pienso que es una herramienta de la hostia, ¿sabes? El mío, se lo dejo a Gloria. Esto siempre lo hacemos al final, porque siempre hay algún cambio. O a la hora de poner los bidones también extra, los extra fit que llamamos. Y es bueno. Before it was a little bit more for the sprinters, so the reason why I'm here was why I got more excited, because they changed a bit the race. We'll also change the race dynamic with adding stage 3, which has an uphill finish, and this is a new thing into this race. And yeah, new races, new stages always keep me motivated. Este año tenemos un final alto que lógicamente va a marcar la diferencia, pero los circuitos técnicos y los recorridos que todos los días tenemos bastante desnivel, carreras largas, creo que me benefician y es una carrera muy selectiva, aunque no lo parezca sobre el papel. Pues es una carrera no fácil de planear, porque es una carrera larga, no tiene esfuerzos, pero en final no tiene tampoco descanso. I am really happy to be here. I'm really excited to be here, and I'm really eager to show my strength in these next races and really support the team. The other big reason is here that I was really focused in for the Olympics. I said goodbye after the Spanish races to my Movistar family, and I'm super happy to be back racing with my Movistar girls. This is the Olympic champion from Tokyo, Annemiek van Vleuten, and the leader of the Women's World Tour. She is coming here with Barbara Guarischi, the experienced Italian, Sheila Gutierrez of Spain, Gloria Rodriguez, Spain, Leah Thomas, USA, and Aude Pianic de la France. Norway, the race is on. Good luck now for Ladies Tour of Norway 2021. We are back. And welcome to stage 1 of the Ladies Tour Norway.
Gloria, vamos a ponernos ahí a tirar, ¿vale? Hasta que baje eso a 2 minutos. We've got Canyon SRAM now up towards the front with Bike Exchange, Movistar. Y muy bien ahí colocadas, muy bien. It'd be great to see Barbara Grishky, the 30-year-old from Italy, to get that win that she has been knocking on the door to. Venga, Gloria, ahí hasta la entrada del circuito. I think they figured that this race is going to come down to a sprint finish. Venga, chicas, últimos 20, bien concentradas. Van Vleuten there in the centre, so they've got Barbara Grishky in the team. They've also got Sheila Gutierrez is another option. Venga, chicas, la última vuelta. Venga, last lap. Vamos. Coming to the front for Team Movistar, bringing up Annemiek van Vleuten. Sí, va bien, hay que intentarlo hasta el final, me cago en la leche, hay que morirse ahí hoy, encima de la bici. Kristen Faulkner still hanging on, you can see how tough this finish is. A tope. Kristen Faulkner still holding a small gap here. Kristen Faulkner takes it on the line. Venga, bien, chicas, buena etapa y día salvado. Usually in the Olympics you get like pins from the Netherlands, and then you swap it for a pin from another country. Ah, really? And the idea behind it in the Olympics is that is the way how to start a conversation with someone from a different nationality. Okay. So, but yeah, with COVID it's a bit different because you cannot talk, and there was also not so. But yeah, so one of the goals of the Olympics is not only your performance, but also like socialize a bit, and that's good. So for example, I had Alejandro, my team director last year, was there, and he was also taking care of the refugee team. So it was a girl from Afghanistan. She was the first one to start in the time trial. She was all like covered in clothes. I saw her. Yeah, it was her first time trial ever, she told me. And Alejandro asked me if I have time to have a picture with her. So I was like, for sure I do. So I had a picture with her. I was like, you go tomorrow? Yeah, it was her first time trial ever. So now it's a good way to start in the Olympics. So difficult for them. Yeah. But it was good. I think she can be also a role model for women in Afghanistan and in her situation. Buongiorno! Sí, la verdad que este 2021 me está costando un poco más de la cuenta encontrar ese punto de forma que tuve ya en años anteriores, pero ahora en San Sebastián me encontré bastante bien y tengo ganas de seguir con esa progresión. He competido poco este año, se puede decir que la última vez que competí fue en mayo, entonces también para mí es un parón gordo, la vuelta a la competición se va a notar, son 4 días que tampoco me da mucho tiempo a coger ritmo, pero me estoy encontrando bien y eso, con la confianza que tengo y que me da el equipo, pues intentar que se nos vea e intentar disputar conmigo, con Annemiek o con cualquiera. I think that for me, the ability to go home between the Olympics and coming back to Europe really gave me a rejuvenated feeling for the rest of the season. There was so much stress and fight and uncertainty throughout the whole beginning of the season, and to be able to take that time to just rest was really important. Me gustó mucho cómo corristeis todas. Sinceramente, desde la televisión se veía las chicas bien agrupadas, bien colocadas.
bien avanzadas, en una posición de seguridad, y el gran trabajo de Gloria, que también eso había que reducir esa distancia, y luego ese punto final que a mí me hubiese gustado que Bárbara gane en confianza, que es lo que le falta nada más. And for today, the same. In the last kilometer, I Sí. will not lose time. So in the last kilometer, I want to work for the team. Sí, So if I'm in good position, just use me. exacto. And say, Nick, go! Or direct me, please. okay. Yeah, or say that. Y para mí la apuesta es Bárbara. Libérate, Bárbara. Corre sin presión. Por favor. Que si no te vas a bloquear, y esa agilidad mental que tienes tú de ver todo, analizar todo, las rivales del punto débil, buscarlo para ganarlas, si no, no vas a ser tú. Comer bien durante toda la etapa, por favor. Bajar temperaturas, hay que mantener el cuerpo a una buena temperatura corporal y eso solo se consigue comiendo. Lidia está en 3 puntos hoy, está ella sola. Primer punto con bidones sueltos, segundo punto estará con bolsas. Vale, chicas. 58 minutos para la presentación. ¿Quién quiere café? Vamos ahí. Yeah, for me, I want to see it just as the startup of the second part of the season. I don't want to have the pressure. To be honest, I didn't train too much. I asked my coach to do the minimum last week to stay a little bit in my Tokyo shape. So I'm not so sure about how good I will go on the third stage. So I would not say that I don't want to be the leader here. So I think we will really race together, and I want to support them. And maybe don't let really climbers get in a breakaway in the first and the second stage, so I can still have an opportunity, and we see how it goes on the third stage. Así como otra gente ya para estas fechas ya está un poco cansada de correr, para mí es como si fuera el inicio del año, y eso, en mayo pues me vi donde puedo estar. Sí que he estado muy enfocada en ayudar al equipo, que es un papel también en el que me encuentro muy cómoda, y solo quiero pues disfrutar corriendo y estar ahí presente con el equipo. Hello and welcome to stage 2 of the 2021 Ladies Tour of Norway. Vale, estamos a 4 de donde estás tú, ¿vale? Perfecto, yo estoy arriba del repecho poco antes de coger la ruta. Vale, Lide, una cosa, si luego puedes ir por carrera para que me vayas avisando del viento y eso, ¿vale? Entonces yo cuando estaba con los chicos iba a hacer avituallamientos y nos juntábamos todos en la zona esa, tal cual. Y allí sí hay más gente, vamos y nos reuníamos allí. En cambio en chicas, al no haber un punto así tal o no dar bolsa, pues das bidones y te toca con gente alrededor bien. Y si no te toca, pues solo, como estamos. Riders at the front, number 26 from Movistar and 82 from Trek Segafredo. Escapada bretona, amigos. Our breakaway group, Audrey Cordon-Rago, Aude Bionique, 2 French riders. Ahí tenemos a Lide, atentas chicas. Hay que coger esas bolsas, importante. A Pablo le suele gustar, si coincide bien con el punto de avituallamiento, que puedas ir y llegar a tiempo, le suele gustar mandar por delante e ir avisando o ver que lo que él prevé que haya pues se cumple o hay algún cambio. A ver, al final, por encima de la cuestión de género, hay chicos y chicas que son cercanas y chicos y chicas que son más distantes. Pero en general, así, diría que sí. Que la relación es más cercana, que no únicamente profesional y tráeme esto, dame esto y muy bien, gracias y adiós, muy buenas. Es como una familia chiquitina, al final.
going into today, DSM leading in the team standings ahead of FDJ and SD Works. Looks like Rihanna Marcus now deciding to attack. We now have a leading group of 3 riders. I think they'll be very happy to see that it's Rihanna Marcus now. She comes straight through. Y después del paso de meta, vamos a tener allí mucha atención, sus movimientos. Audrey Cordon-Rago has been caught, and Rihanna Marcus decides that she wants to go alone. ¿Cuánto queda? Por meta? Gap is 20 seconds. 12. Tiene que ya empezar a coger posiciones. 27. And you can see that the gap is hovering over that 1 minute mark with under 10 kilometers to go, so it's going to be another close one. Venga, chicas, que va a salir bien. Eso es, venga, que merece la pena, Venga, Babi, que acaba ahí el repecho, venga. This is the top of the climb. It peaks at 5.5 kilometers to go. 26 seconds now. 1K to go. 18 segundos un kilómetro, Marcus can see the line. Here comes Rivera. Can Rihanna Marcus hang on? What a victory! Rihanna Marcus takes the stage. Venga, chicas, bien, día salvado. Bien. Un día más. Gloria 36 ganados, y... Uy. Te que hacer el cambio y dices, cabrona que me ha dejado, mira que me ha pesado. Sí, lo he hecho. No, tranqui. Para mí no hay problema, realmente. Yo me agobié ayer, porque llevaba un montón de comida, bidones de sobra. Porque encima le cogí uno a Miquel, digo, va, por si alguna quiere. O sea, llevaban 3 bidones más toda la comida. Y luego nadie quería bidón ni nadie quería comida. Pensé que llegó un momento que ya no sabía ni lo que tenía. Y haciendo kilómetros con la bolsa, Sí. Luego bajo a por agua y me dice, Pablo, ¿quieres comida? Digo, Pablo, si llevo aquí comida para todo el pelotón, ¿qué comida voy a querer? Normalmente para el avituallamiento les prepararemos unas 5 piezas y un par de ellas será el típico rice cake, que ya lo tenemos preparado un poco de ayer y solo faltaría cortarlo. Y bueno, un par de bollitos también, pues ya hemos hecho de membrillo con un poco de queso fresco y ahora haremos de Filadelfia con un poco de mermelada. Puede variar también, un poco le podemos meter algo más dulce, Nutella o lo que sea. Y luego siempre también un poco de fruta. Mañana les prepararemos un poco de plátano cortado. También hacemos una bolsa extra que llamamos remix. Entonces en esa va pues un poco de todo. Si ellas prefieren pues coger más arroz, más bollitos de arroz o lo que sea, pues ellas ya mismas. Y bueno, el avituallamiento depende un poco también de... Aquí las etapas no serán muy calurosas, si hace mucho más calor pues variaremos un poco, pero en resumen será eso. Con la llegada de Annemiek creo que ha aportado un nivel más a todo el equipo. Cada una ha empezado a, no digo a entrenar más, pero a concentrar más sobre el trabajo que tiene que hacer cada día. Y en final el resultado de este año se ve, porque con Annemiek es bueno porque, bueno, todo el mundo sabe que ella tiene mucha pierna. Pero en final, antes de llegar al final, tiene que hacer 130 kilómetros antes. Así que no es fácil, pero hasta ahora hemos hecho bien. A ver, es verdad que con Annemiek tenemos una muy buena oportunidad, sobre todo con el final del Alto que tenemos sábado. Y si se puede buscar opciones de, no sé, de escapada o algún día que me toca bien, a ver, creo que puedo aprovechar a ver si estoy en buena forma y hacer un buen resultado, o si no, ayudar a Annemiek, que le va a venir bien esta carrera. En carrera es fácil, ella tiene unos objetivos claros y así es mucho más fácil trabajar. O sea, salimos a cada carrera sabiendo perfectamente lo que tenemos que hacer cada una. Y la verdad que como compañera muy bien, es una corredora muy agradecida y la verdad que eso para los gregarios es un lujo.
estamos donde teníamos que estar para el día clave, que es hoy. Vamos a objetivo, ganar con Annemiek, ¿vale? Tiene piernas, has visto que estos 2 días te han venido muy bien para coger ritmo, ¿sabes? Soltar un poco de estrés, y hoy es el día. Va una fuga, no pasa nada, porque va a haber que trabajar. Hoy hay que salir con la idea de trabajar todas. Ellas, todos los equipos van a estar un poco detrás nuestro, ¿no? Y rápido, si hay un corte largo, eso. 6. Tú ahí eres hábil para eso y rápido comunicación, cerrar el hueco, lo hacéis bien. Vale, para mí me gustaría eso, por favor Lea, que vaya todo el día tranquila, porque Annemiek tiene que tener una chica con ella. Para poner un buen ritmo, para si hay un ataque, cubrir ese ataque. Si ella quiere atacar, te tocará hacer aceleración. Las demás chicas, cubríos, un poquito de salida, estarás jodida. Suda bien y cuando entres ya en calor, por favor. O sea que os tocará cubrir un poco a vosotras tres. I think you can save yourself because other ones will cover, and I can do it back. Okay. Yeah. And then really like an attack, so not tempo, but I think I want you to come from behind or like. Yeah. That would be awesome. Okay. Ella lo tiene claro, sabe dónde, sabe cómo, sabe cuándo. Por favor, en el momento si ataca Annemiek, veis vosotras que Mulman o Uttrup van cerca, van muerta. Comunicación. Sí. Porque Radio Vuelta tarda 30-50 segundos en comunicar. Gracias, chicas. Welcome to stage 3 of the Ladies Tour of Norway. You join us for the 145.1 kilometer stage from Drammen to Norefjell. It's the queen stage of this year's race. We are heading to the mountains today. Gloria, ¿qué tal vas? Bueno, nos vemos aquí. No, luego hay en el kilómetro 120, es decir, dentro de 4, giramos a la izquierda y ya pegará el viento de cara para trabajar un poquito allí. Perfecto. Perfecto, chicas. Movistar have now invested in this chase as well. They've put a rider up there, as have now Team Movistar. Glory, ya les habéis quitado casi un minuto, ¿eh? Están con 56 segundos. Muy bien, ese es el ritmo. I think ST Works are going to have their work cut out. There's a lot of pressure on these riders. They've got their strength in numbers, and I think what they're going to try and do is to try and get Annemiek van Vleuten in a position where they can try and attack Annemiek and put her under pressure. Muy bien, Gloria, muy bien. Muy buena ubicación las demás. Me gusta, muy bien. So 15.1 kilometers to go, 21 seconds. We head towards the final mountain. Ya veis, ahí las tenéis en el punto de mira. 15 segundos. Movistar straight away on the climb here, Danny. Keeping the pressure on, keeping the pace super high. Nick, ya sabes, 4 kilómetros, 7.0. Annemiek van Vleuten, a more explosive rider on a climb who will just try and, you know, make those repeated attacks and hurt the legs and break a rider like Ashley. Ya sabéis eso ahora, chicas, 2 kilómetros al 6% y después Mick, eso lo duro, los 800 metros duros. It's a really select group now of the best climbers in the world are really coming to the front now here in the Tour of Norway. Venga, Mick, con confianza, Ya sabes lo que hay que hacer ahí. Bien. She can do here now. The expected move of Annemiek van Vleuten goes. The World Tour leader from Movistar. Eso es duro. This is where the road gets so steep. Maximum gradients of 18.3%. Can Ashley Moolman-Pasio stay on the wheel of Annemiek van Vleuten in one of her trademark attacks? Insiste que se van a quedar. Insiste. Ese es el ritmo.
tú y Mulman solas, venga, venga. So Ultra Ludwig's been distant. Ashley Moolman-Pasio, you can see us fighting with everything that she's got to try and stay with Annemiek van Vleuten. But Le va a abrir. Te vas sola, venga, insiste. Bien, Mick, confía. the gap now is starting to open from Annemiek van Vleuten. Look at the power now. Vamos. Ya ha abierto. Mick, sigue, insiste que se queda Mulman, tú sola. The other teams did a great job, and yeah, like you say, everything they could to try and compete with it. But yet again, it doesn't seem that anyone can. El último kilómetro le vas a meter otros 10 segundos a Mulman, 10 segundos más, venga, que vas a llegar con 30, más la bonificación, venga a tope, Mick. 500 meters to go now for Annemiek. Venga, Mick, sprint hasta el final, una crono y disfrútalo, te lo mereces, venga, ánimo. 100 meters, one last big effort for Annemiek van Vleuten, the Dutch rider from Team Movistar. It's going to be her 82nd victory as a pro. She crosses the line. Annemiek van Vleuten takes the stage and the yellow jersey here in the Tour of Norway. Bien. Enhorabuena, Mick, a todas las chicas, todo el staff, enhorabuena. Manuel. ¿Qué? Enhorabuena, has debutado. Bien. It was Gracias. two dropper, I think. Gracias, Mick. Pequeño. Here on stage 3 is Annemiek van Vleuten from Movistar. So, big round of applause for the three best, Annemiek van Vleuten, Ashley Moolman-Pasio, and Mavi Garcia. Leader of the race, the yellow jersey, Viken Fylkeskommunen is the sponsor, and Annemiek van Vleuten is also overtaken. Can you sign a post letter to me? Here? Yeah, okay, that's okay. We had a thing in one of those around there. I can't get around that without falling in. Wow. And my favorite picture? Oh yeah. Where was it? I don't know. It's The sky, I think, will be the best part. Maybe it was in Spain. yeah, it should be the Vina. No, not in the. Yeah, in the Bira. The time in the Bira. Yeah, because then they still had the white pants. Yeah. Here? On the mountain. On the mountain? So, yeah. You sure? Yeah. Looks best, I think. Oh, okay. You made my day. No. Thank you. Congrats today on the Olympic medal. Thank you. I want to ride for my team. That's also why I will also be showing up in the women's tour, where I think I want to ride for Emma Norsgaard. I also want to show that I'm a team player, and that's not always for me. And also for me, it's nice not to have the pressure. But yeah, it's also I'm super excited to see my teammates again, because it's a really good to be part of the family and to be back racing with them. Yeah, and also one of the goals here is to have some fun racing with them this week in Norway. Ayer muy bien, muy buen trabajo, muy buena colocación de Mikel Plan. Ella fue la que dijo aquí quiero, aquí.
y tuvo fuerza mental y fuerza en las piernas. Así que enhorabuena. Y lo que dije el primer día, que eres un orgullo para todos nosotros, que te lo creas para todo tu país, es verdad. Sigue así, disfruta. Ok, menú de hoy. Frase: cuanto más enchufadas salgáis, menos vais a sufrir. Punto. Aquí este trozo, toda esta curva es de pavé, hasta aquí. Es un pavé bueno, no es un pavé, ¿vale? Y luego esta zona es bajada, es muy rápido, entonces va a ser importante la colocación. Os tocará trabajar a Gloria y Lea. Hoy Lea te tocará trabajar. ¿Por qué? Porque quiero guardar sobre todo Sheila, Babi y Ot al final con Annemiek. ¿Vale? Ot, tú tienes que estar hoy con Mick todo el día, hasta el final. Esa es tu misión hoy, de cubrirla bien, sobre todo en el circuito. ¿Vale? Babi y Sheila, lo mismo. Nos vamos a olvidar de la etapa. Lo importante es la general. Objetivo es la general con Mick. Así que solo las 10 primeras no tienen que estar en la escapada. Incluso Mick es la que tiene que ver, porque así, aquí si te ven allí delante, está aquí Mick, cuidado, muy importante. Sí, exacto. Sí. Solamente es no sé, el miedo escénico es. Vamos chicas, último combate. Con las compañeras tenemos un gran grupo y el nivel del equipo está subiendo. Me encuentro muy cómoda, ya sea eso, en el papel de ayudar como en el de disputar, siempre estoy muy bien arropada y tengo ganas de explotar porque sé que tengo mucho que dar y tener ese apoyo del equipo para mí lo es todo. Y la verdad que siempre el ambiente está muy buena y que pasamos siempre buenos momentos con ellas y que es como una familia al final, que nos conocemos muy bien y que podemos compartir muchas cosas en la bici, pero también fuera de la bici como en Andorra, y trabajar juntas también es algo que aporta para luego el resto de la temporada, para conocernos más y compartir cosas bonitas también fuera de la bici. Ninguno esperaba un año así como este año. Intentamos de seguir así. Es difícil siempre ganar, pero cuando está la gana y el grupo justo de amigas por ayudar unos con las otras, todo es posible. The Spanish top team, Movistar, a full team to defend the jersey on the last stage. Bárbara Guarici, Sheila Gutierrez, Gloria Rodríguez, Lea Thomas, and Ot Bianchi, and of course, Annemiek van Vleuten. 1 minute to the start. So have a nice day, girls, and good luck. The final stage is on the next Ladies Tour of Norway. Welcome to the fourth and final stage of the Ladies Tour of Norway. Quedan 9 kilómetros para llegar a la bajada que nos conduce hasta el pueblo. Que Movistar se agrupa ahí en la cabeza ya con todo el equipo. Bunch now entering the circuit. Sin colocar las Movistar, Van Vleuten que sigue ahí. Está llegando a su derecha. Van Vleuten que pasa a posiciones más delanteras. Vais 30 chicas, 4 nuestras, muy bien, ¿eh? Eso es lo que quiero, concentración. Ot Bianchi es una garantía, desde luego para cualquier equipo, como sabe controlar. Venga, todas juntas, seguimos allí bien, Ot, Babi, venga ahí bien. Sigue ahí pasando otra Movistar, ahora es Sheila Gutierrez. Eso es, con cabeza Bárbara, sabes, como un camión, donde entra la cabeza, entra el culo, Debes de estar muy atento, de ser hábil, de no perder las primeras posiciones, que es lo que está haciendo ahora Movistar. Si es lo mejor, ir tirando, así no hay sorpresas, ni ataques, ni hostias, muy bien. Su última vuelta, con Valcar comandando. Pasamos por meta y última vuelta.
Lanza Chloe Hoskin. Chloe Hoskin. Pues sí, le ha valido. Se lleva la victoria Chloe Hoskin. Enhorabuena a todas. 6 pedazos de equipo. ¡Wow! Enhorabuena. Vamos a disfrutarlo todos. Enhorabuena. Sí, pero la pizza no. No como la de Italia, eso seguro. Vamos a intentar hacer una entrevista sin partirnos. Espera, que me pongo en serio. Prueban. ¿Sabes cómo puedo saber que no tengo COVID? Haces así y dices, perfecto. Kinder bueno. Kinder fontanero. Y yo sin cagar. Qué manía con los... Alejandro. Buenos días. No grabes mis calzoncillos, hombre. Jabón sos. Quique, enhorabuena a ti también, cabronazo.